Bienvenidos a Gaming Partners, el podcast, un espacio donde los que colaboramos en la industria de los videojuegos, desde la óptica del marketing, intercambiamos puntos de vista, compartimos experiencias y profundizamos en esta apasionante industria. ¿Estás listo? Press Start. Bienvenidos y de nuevo a este espacio que hacemos con mucho cariño para compartir experiencias en el mundo del marketing, en su intersección con el gaming. En Gaming Partners, pues ustedes saben, tratamos de profundizar en algunos de los tópicos que nos apasionan en esta industria. Y además, en este capítulo en particular, tengo el agrado no solamente de conectar con una gran amiga de hace muchos años, fue nuestra clienta también en Gaming Partners en épocas antiguas, sin decir que nos ha pasado mucho tiempo, porque no va a ser que me regañen, pero al mismo tiempo también, sobre todo, quise darle una orientación mucho a esta charla para platicar de marcas amadas, porque en el mundo del gaming hay mucha pasión, como hemos platicado en otros capítulos. Entonces, pues no me queda más que darle la bienvenida a Pati. Pati Velasco, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, querida. Gracias. Oye, pues bienvenida. Después de reconectar hace poco en una cena que tuvimos entre amigos de la industria, nos dimos esta oportunidad de podernos encontrar. Sí, así es. No, y me siento muy honrada y muchas felicidades por el crecimiento que ha tenido Gaming Partners y por el estudio y muchas felicidades. La verdad es que está padrísimo. Gracias por aceptarme la invitación y además, reitero, tratando de conectar algunos de los puntos y tu experiencia profesional sensacional. Ahorita platicamos precisamente de que además la has tenido como muy clara desde siempre y la verdad es que los que te conocemos sabemos que siempre has tenido como esa visión clara de las cosas desde la óptica, sobre todo de la vida y de la parte profesional, y eso me da mucho gusto porque creo que al final del día nos enseñas mucho, ¿no? Oye, pues yo quisiera empezar primero contando un poco de ti, ¿no? Y de alguna manera hablar de algunos de los momentos que te ha tocado vivir desde que nos conocimos en Latamel, representante de Nintendo exclusivo en América Latina. Hicimos varios proyectos con Nintendo. Después nos conocimos, nos encontramos en Kitsania. Cuéntame un poco por qué te ha tocado vivir en estas empresas y por qué tu vínculo con el marketing también para ti. Sí, bueno, yo estudié marketing y fue muy chistoso, y lo voy a resumir. Mis papás no me dejaron estudiar lo que yo quería estudiar. ¿Qué querías estudiar? Yo quería estudiar restauración. ¿Restauración? Sí, y de repente mis papás fue como de, no, eso es un hobby, ¿no? Como que no tiene nada que ver. Y mis ¿Pero papás, qué, restauración de arte? O... Sí, justo, restauración de arte. Y mis papás de que no, ese no, es como un hobby, pintas muy bonito, pero no es una carrera, ¿no? Entonces, de repente me senté y dije, bueno, ¿qué estudio? Que sí para mis papás sea una carrera, ¿no? Los dos son licenciados en Relaciones Comerciales. Mi mamá con una maestría en el Tratado de Libre Comercio, que wow. Entonces, no, fue como de, estudia marketing, ¿no? Y entonces fue como de, a ver, pues sí, o sea, vi la carrera y dije, pues me late, y ahí empecé ahí. Me acuerdo, empecé a trabajar bien chiquita, empecé a los 18 años y empecé a dar clases de inglés, porque yo decía, a ver, yo ya quiero trabajar, quiero tener mi dinero y demás. Y después, ya dando clases de inglés en Interlingua, me llaman de Gillette y me dicen, no, ya hay un puesto de becaria y vas a ganar la mitad de lo que ganas de maestra de inglés. Y dije, pues sí, porque ¿cuánto tiempo voy a ser maestra de inglés? O sea, claro, pues no. Claro. Entonces empecé mi carrera en Gillette. Hoy te puedo decir, después de escoger las marcas donde yo quería trabajar y seguir en la carrera de mercadotecnia y ser fiel a lo que mi corazón latía y decía, esto me hace maripositas en el estómago y eso quiero, no volvería nunca a vender cepillos de dientes. O sea, yo les digo a todos, ¿qué tan largas puedes hacer o de qué tantos colores puedes hacer las cerdas de un cepillo de dientes para sí, imagino que no había muchas opciones. No. Entonces, de ahí empiezo mi carrera en dos diferentes agencias de publicidad y de promoción después de Gillette, que en una llevaba Nivea, de la crema y así, sí. y llevaba Bacardi, como que algo que nada que Totalmente ver. Totalmente diferente. Y en otro llevé American Express y Banamex, que eran bancos. Entonces ahí dije, no, o sea, como que sí me llama estar como en marcas importantes, de entretenimiento y así, y tuve la oportunidad de empezarme a entrevistar en Tycoon. Licencias, claro. Licencias, justo. Y ahí fue donde dije, esto es lo mío. Entretenimiento es lo máximo. Yo les digo que es como, nunca he probado la cocaína, pero es como cocaína, porque todo el tiempo
tienes adrenalina, todo el tiempo hay cosas nuevas, lanzamientos nuevos, no es el mismo producto el que lanzaste ayer que el que mañana, que el que pasado mañana, ¿no? Claro. Entonces, ahí fui como muy feliz, ahí empecé a crecer, conociendo como las licencias, se llamaba Barney, Bob el Constructor, los Teletubbies, o sea, todas las marcas de preescolar. Yo ni tenía hijos, ni me había casado, nada, pero yo decía, esto está súper cool, y verle la cara, y ahí empieza como mi pasión de estas marcas amadas. Cuando volteas y empiezas a ver la cara de las personitas en ese momento preescolar, era una cosa de qué es esto y vivir como esa magia. Y después de entrar a Nintendo, estuve en Nintendo 7 años, como que igual hablar con los gamers, yo lanzaba Pokémon y le hablaba a los amigos Pokémoneros y yo ayúdenme porque locos. Necesito yo saber o aprender de ustedes, ¿no? Entonces me acuerdo que nos sentábamos en la mesa de discusión y yo, pero este juego, ¿qué tiene de diferente al pasado y por qué a ti te apasiona? Y entonces era verles la cara y decir, esto es lo mío. Una emoción total. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces así fue creciendo en Kitsania igual, ¿no? O sea, como que, no sé, Kitsania alrededor del mundo. Kitsania es una empresa mexicana que empezó a expandir primero en Japón y después de ahí en India y entonces, o sea, como que empezó en muchos lugares y hasta ya hace poquitos años dijo, ahora se va a entrar al mercado de Estados Unidos, ¿no? Y está en Dallas. Entonces, hay muchas cosas que también ver a los niños corriendo en el parque empoderados, sintiéndose realmente un bombero, un policía, un astronauta, es así, wow. Hace poco llegó uno de mis hijos y salió hypeadísimo. Sí, es lo máximo, porque aparte, sabes, como que no solo es el roleplay, sino es como de, entienden el valor del dinero. Natalia, mi hija, cuando la llevé era como de, el dinero no sale de un cajero automático. Así es. Sí, no se fabrica ahí. Hay que trabajar para ganar el dinero, para comprar cosas, ¿no? Claro. Entonces yo decía, qué maravilloso, porque es como toda esta enseñanza del valor del dinero, de dónde sale, el valor del trabajo, como que sí los niños salen viendo diferente a los papás, ¿no? De, ok, tú tienes que hacer todo esto para ganar dinero y entonces para comprar cosas y para tener experiencias y así, ¿no? Entonces, padrísimo, padrísimo. Oye, me encanta que nos des una rápida revisión desde cómo conectaste hacia el mundo del marketing coincidentalmente, pero además creo que pues, sabiamente al final ya viéndolo en retrospectiva, ¿no? Porque te ha permitido conectar con todas estas marcas y todas estas experiencias. Pero además yo te diría, incluso conectando un poco con este último caso de Kitsania, que hace poco me encontré, te conté en una yapa con Javier, que habló maravillas de ti, que te extrañaba. Creo que habla mucho de ese vínculo y de ese profesionalismo que es difícil tal vez balancearlo, porque por un lado siempre has sido una gran profesional enfocada a los resultados, pero has sabido entender las pasiones del consumidor. Y eso mezclarlo no es nada sencillo, Pati, ¿no? Porque al final del día, pues tienes que encontrar en el negocio digamos, el modelo que conecte con la pasión del consumidor. Y a veces uno se pierde en uno o en otro lado, ¿no? Sí. ¿Cómo encontraste esa dualidad, no? Sobre todo porque creo que es súper rica esa historia para muchas de las personas que nos escuchan, que al final ya tiene que ver con que les hablamos de gaming como un passion point, pero ellos tienen que dar resultados de marketing. ¿Sí? ¿Qué piensas? Es fácil y difícil, como dices, ¿no? Tienes que equilibrar como los objetivos del negocio y lo que quieren los consumidores. Si te vas muy a un lado, pues te pierdes en cuáles son los key selling points y en los KPIs que te pones y cuáles son los objetivos y las metas, ¿no? Yo creo que siempre hay que partir del consumidor, eso sí. O sea, no puedes partir de decir, quiero vender tanto. No. Es como de, ¿qué quiere la gente que me va a comprar mi producto? ¿Qué es lo que quiere esta persona? O sea, esta persona, ¿qué tan dispuesta está a comprarlo? ¿A qué precio está dispuesto a pagar? ¿Qué otras cosas hay en la competencia? ¿Qué le llama? ¿Qué le mueve? ¿Y qué le apasiona? O sea, que así como yo te decía, yo no me voy a perder de mi línea de seguir en marcas que realmente quiero que me muevan, igual el consumidor. Si tú llegas a esos puntos de tocar sentimientos, momentos específicos, vínculos,
¿no? Papás e hijos, por ejemplo, que es mucho como la parte retro de decir, oye, a mí me encantaría que mi hijo jugara lo que yo jugué o que sintiera lo que yo sentí cuando estaba jugando este juego, o lo que sea. Creo que hacer ese vínculo te lleva directamente a la parte del negocio. Y entonces es como volteas y dices, ok, tengo toda esta carnita del consumidor, ahora la voy a traducir en números. Claro. Y entonces te pones los objetivos y dices, a ver, ¿hace sentido lo que quiero vender? ¿El mercado está preparado para esto o no? Me acuerdo mucho, y regresando un poco a la carrera profesional, en 20th Century Fox estuve lanzando películas, ¿no? Estuve en la parte de mercadotecnia, del lanzamiento de películas. Y entonces me acuerdo muchísimo que decían, es que Cameron, el productor, no quiere lanzar Avatar 2, porque Avatar 2 estaba grabada, y eso fue hace 10 años. Estaba grabada en un formato 4K, pero no había, y sí, o sea, los cines perfecto tenían toda la infraestructura, ¿no? Claro. Para 4K y para vivir esta experiencia y 3D y maravilloso, pero no había la base instalada de televisiones 4K correcta para salir después del cine. Y entonces un lanzamiento de cine dura 8 semanas, alrededor de 8 semanas, y se va. ¿Pero se va a dónde? A las casas. Claro. Y entonces es como de, porque yo quisiera, o sea, hacer que la gente viva una experiencia de 8 semanas y se pierda. Cuando no había gente con televisiones 4K, era chiquitito el mercado de televisiones 4K instaladas en casas. Y entonces, por ese motivo se retrasó. Y ¿sabes qué? Es súper listo, porque es como de, yo estoy preparado, pero la gente no. Y está pensando en el consumidor. Y estoy pensando en el consumidor y claro. estoy pensando en mi negocio. Claro, ¿no? Y estoy pensando en que esas dos cosas están vinculadas por una experiencia. Claro. Y entonces creo que si haces eso todo el tiempo, eso es lo que te va a traer los números. Me encanta lo que dices porque creo que a veces se nos olvida, y más, digo, yo sé que tú tienes un montón de experiencia ahora en tu última experiencia laboral en el mundo del marketing digital, pero a veces se ha perdido en toda la automatización, la numerología, ahora la inteligencia artificial. De repente a veces perdemos de vista el acercarnos con el usuario, ¿no? Escucharlo, oírlo, platicar, sentirlo, ¿no? Como dices, vivir desde sus ojos la experiencia de uso y traducirlo efectivamente al negocio, ¿no? ¿Tú ves que hay alguna manera de poder mantener esa exploración y esa interacción con el usuario a pesar de hoy toda la digitalización que existe en el mundo del marketing? Absolutamente. Es que hay veces que ni siquiera sabemos, hay demasiada información que los consumidores ni siquiera logran absorber. Claro. Y ahora me voy a regresar un poco a estar vendiendo videojuegos y haciendo mercadotecnia para videojuegos. Me encantaba pararme o sentarme, si había un lugar para sentarme, afuera de los Game Planets. Claro. Y yo nada más me sentaba y yo empezaba a ver a la gente y yo decía, a ver cómo compran. Y normalmente, pues muy enfocada en Nintendo, en la experiencia de Nintendo, claro. Que sí es como mucho compra de papás con hijos. Sí. ¿No? Como que entran juntos, la familia. Es muy diferente a la compra de Xbox o PlayStation, que ya va más bien el usuario final a comprar, ¿no? Pero entonces, claro. Yo enfocada más en familias, me iba, no sé, a Plaza Satélite el fin de semana y me sentaba fuera del Game Planet de Plaza y decía, a ver, pues, ¿qué pasa aquí, no? Y era muy chistoso porque cosas que te das, que tú como industria o tú como productor o tú como mercadólogo, ventas, sabes, por ejemplo, el rating de los videojuegos, ¿no? Y todos los videojuegos en la portada dicen si son para niños o para toda la familia o para adultos. Claro. Y entonces veo a un papá entrando y comprando un Grand Theft Auto para un niño de 8 años. Sí. Y fue como de, porque el niñito lo pidió. Sí, claro. Y el papá como de, quiero esto, y el papá, pues claro, es un videojuego, o sea, como que, pues sí, ¿no? Se lo voy a comprar. Cuando salió el papá, le dije, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque yo decía, ¿por qué un papá le está comprando un Grand Theft Auto a un niñito de 8? Un juego para más 18 años, Exacto. Claro. Bueno, no tenía ni idea. No tenía ni idea que los videojuegos tenían clasificación. No tenía idea que había contenido específico para niños de la edad de su hijo y demás. Y me dijo, es que yo no sabía qué significaban estas letras y tal. Entonces, vuelves atrás. Todos los datos que quieras te van a decir, 45 personas compraron Grand Theft Auto en Game Planet de Plaza Satélite.
Hasta ahí se acabó. No te van a decir más nada del consumidor, ni de la experiencia, Claro. ni del conocimiento que tienen de eso. También es responsabilidad de las marcas educar Absolutamente. a los usuarios al uso de sus productos, ¿no? Claro, Entonces, claro. es como de, ok, esto no es conveniente para tu hijo, para ta, no, no sabía, o sea, como el papá, todos, yo, está bien, Parecías la policía ahí. sí, pero creo que eso es lo importante y creo que la data es, híjole, básica. Hoy no puedes tomar decisiones sin datos, Claro, pero claro. tienes que ir más allá. Tienes que tener No te, una no te decisión. puedes parar en el dato y decir, ah, sí, 45 personas y entonces mi usuario es este. No, no, tu usuario no es este, también es el papá perdido que está comprando También, de papá absolutamente. niño, ¿no? Entonces, Claro. ir más allá y conocer al consumidor ayuda mucho y no perderte solo en los datos. No, me encanta lo que dices. Creo que es no solamente valioso de experiencia real y tangible, sino también en el caso del gaming, tienes este componente apasionado que al final del día puede incluso moverte cualquier variable de números, porque al momento de que lo vives, ves incluso comportamientos que a lo mejor no eran tan evidentes en los números, como el ejemplo que estabas dando ahorita, ¿no? ¿Qué aprendizajes te llevaste de Nintendo y de interactuar con Nintendo, Pati, ¿no? Yo me acuerdo mucho que llegaste a hacer disrupciones, me acuerdo que una vez nos saludamos en la carrera de Nintendo, yo corriendo con mi hijo. ¿Qué experiencia te llevas de esa etapa en tu vida? Híjole, yo creo que primero es la persona más divertida en la que he trabajado. Sí. Es bien difícil manejar una cultura japonesa como muy cuadrada, decir, así se comercializa la marca, estos son como los lineamientos, y tratar de romper con eso, ¿no? Decir, híjole, no, por ejemplo, vender en retailers como Costco, como Sam's, ¿no? Que es de, oye, yo quiero dar el mejor precio porque es de mi socio, y entonces empezar a pensar en cosas diferentes como paquetes, ¿no? Con la consola y 2 juegos para que no haya competencia fuera de ese paquete específico que estamos armando, o hablar con los japoneses y decir, oigan, pues vamos a fomentar el movimiento, o sea, si Wii es algo que está fomentando el movimiento, vamos a fomentar el movimiento entre papás e hijos y hacer la carrera de Nintendo 3 años que fue maravilloso, o hacer como ya vínculos muy cercanos con gamers específicos. Eso, lo de la carrera fue mucho de familia, ¿no? Sí, sí. De que sí, o sea, nosotros decíamos, queremos que la gente se mueva, pues vamos a hacer que se mueva, ¿no? Claro. Pero por otro lado también, no sé si te acuerdas que hicimos como un tour que se llamó el Nintendo Tour, que fue Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, donde en un trailer sotote trepamos como miles de consolas y los juegos, y llevamos a Charles Martinet para que hiciera la voz de Mario, les grababa, me acuerdo perfecto que la gente se formaba y les grababa el audio de su ringtone. Sí, exacto. Estoy contestando el teléfono de tal y soy Mario y tal. Y la gente estaba feliz y formada por horas. Claro. Y yo decía, es que llevan 3 horas formados en la fila y no se cansan, ¿no? Así es. Y cuando llegaban decían, es que las 3 horas valieron toda la pena de probar los nuevos juegos, de hablar con Charles Martinete, que me grabara mi ringtone. Entonces, creo que esos vínculos que haces con la gente es lo que yo me llevo de Nintendo hacia cualquier marca. O sea, porque lo puedes implementar en cualquier marca. Igual en Kitsania. O sea, después de Nintendo fui a Kitsania y dije, bueno, ¿qué puedo aportar de lo que conocí de los videojuegos? Y es eso, es como de cómo puedo hacer experiencias para que los niños o sea, disfruten eso, no nada más poner como el anuncio de, Kitsania entra tal, sino es como de cómo proyectas eso en la publicidad, en las promociones que estás haciendo, en el área de recepción de los Kitsanias. Entonces, sí es muy importante. Oye, me encanta ese ejemplo que nos das y esa experiencia de Nintendo, que al final del día, los datos, al día de hoy, ¿no? Digo, esto fue hace algunos años, pero la película de hace un par de años de Mario, que rompió los récords de taquilla, habla de la impresionante construcción de amor a la marca que existe a nivel mundial y que al final del día, con los hechos, ha demostrado la resistencia como empresa de las competencias que ha tenido en todos los formatos, desde el mundo mobile, con las otras consolas, ¿no? Con el PC gaming, toda esa explosión.
hoy Nintendo incluso puede presumir de ser una marca, además transmedia, ¿no? Con parques temáticos. Y yo creo que eso habla precisamente de una construcción y una serie de valores y de guidelines a veces duros de romper, pero que tienen un plan como muy concreto para poder, literalmente, apoderarse de un mercado, ¿no? Sensacional, ¿no? Perdón, ibas a decir Sí, algo. no, es que ahorita que dices eso, creo que algo que también me llevo de Amazon es como, y de Nintendo y hacia atrás, es nunca como jeopardize o poner en riesgo el largo plazo por el corto plazo. Y hay Me muchas veces encanta, que es claro. muy tentador, Sí, muy sí. tentador. Porque Es que además esto nos lo lo quiero dicen hacer. las empresas, oye, convierte ahora, hazlo, Pues ¿no? Sí, sí, tienes la presión de los números, de las ventas, de lo que quieres alcanzar claro. y de repente es muy fácil irte por acciones a corto plazo que te van a dar algo en ese momento y no estar viendo la visión a largo plazo. Y creo que eso es algo que Nintendo ha hecho muy bien. Se ha Sí, sí, resistido sí. a entrar o sea, con competencia digital directa y decir, Cierto. no, o sea, nosotros somos fieles a lo que hacemos. Esta sorpresa que le traemos todo el tiempo con estos nuevos lanzamientos a los gamers es fantástico y no necesitamos meternos en esta competencia directa. Claro, claro. Entonces, Cambiar también mis creencias, ¿no? sí, es una Literalmente. creencia, pero tampoco podemos no ver que a la larga vamos para Absoluto, allá, ¿no? Entonces, creo que lo ha absoluto. hecho muy bien y que han ido como a un paso lento, pero firme, Sí. construyendo a largo plazo. Fíjate que esta reflexión además creo que conecta brutalmente con lo que hemos intentado hacer en Gaming Partners. Te doy un poco de contexto. Eh, Siempre, todos los que trabajamos en marketing, siempre estamos en esa tentación o en esa presión de decir, ¿cómo se refleja esto en el numerito final? ¿No? ¿Cómo me voy abajo del funnel y reflejo un movimiento? Y al final del día creo que todos trabajamos para eso, ¿no? Así está hecho el mundo, vamos, para comercializar, ¿no? Pero mucho de lo que tratamos de impulsar, ¿no? Es, incluso a través de estos espacios, es, el gaming tiene un poder muy, muy grande en construir en todo el funnel, pero particularmente en el mediano y en el largo plazo, porque se habla de fidelidad, ¿no? Se habla de brand love y fidelidad, ¿no? Como lo ha hecho Nintendo de manera excepcional, ¿no? Y ahí es donde empujamos mucho el tema de que las nuevas generaciones están inmersas en los videojuegos, pues al final del día podemos usar esos mecanismos para fortalecer a una marca en sus esfuerzos de conexión y comunicación, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos hacer acá, desde todo el aprendizaje y las metodologías y las experiencias que se han acumulado, ¿no? Pero te lo dejo nada más como una reflexión de lucha, porque lo hacemos de manera constante, en un ámbito cada vez más rápido, ¿no? Déjame paso a Kitsania y sobre todo quería profundizar ahí en el tema de, bueno, hay un mito importante, ¿no? Que dicen que el mundo del videojuego está muy orientado a los niños. Y eso se ha ido rompiendo, ¿no? Se ha ido rompiendo. Al final del día, pues hay varias generaciones que juegan, ¿no? Pero tú sabes que los niños, y además siendo papás, tienen una conexión pasional bien fuerte en este tipo de marcas, pero también una responsabilidad bien grande, ¿no? Porque pues, al final del día hay reglas de marketing y de comunicación para poder llegar con ellos, ¿no? Y me encanta lo que decías un poco de Kitsania en ese edutainment model, que al final del día, pues su eje central de educación, pues es muy validado, ¿no? ¿Qué aprendizajes en el tema de marketing para niños te has encontrado en el camino, Pati? Híjole. Esa era la cara que quería encontrar. Muchos. Primero, como que todos los niños tienen como una misma base, ¿no? Kitsania en más de 20 países. Claro. Y ves a los niños y todos hacen roleplay y todos juegan a ser bomberos y policías y ahí están en restaurantes. O sea, como que eso es universal. Es universal, o sea, como que Claro. no cambia. Entonces, enfocarte en lo que les mueve a los niños universalmente es algo de un punto específico que tienes que tocar con ellos, ¿no? A los niños les mueve lo mismo, no importa si están aquí o en donde estén. Claro. Y esa inmersión en el juego, por ejemplo, es algo que ellos
lo viven. Sí, No es como sí, lo juegan, lo sí. viven. Que a veces se nos olvida de adulto, ¿no? Sí, Pero sí, se nos cierto. olvida muchísimo, pero la verdad es que sí lo viven. Y por otro lado, creo que hay que ser muy cuidadosos cuando se manejan marcas para niños, sobre todo en la parte digital. No porque estén Absolutamente. creciendo, y me pasó esta experiencia estando en Kitsania, como que cuando nos fuimos todos a encerrar en nuestras casas porque COVID, pasó que empezaron a hacer un boom muchos de las redes sociales, incluyendo TikTok. Claro. Pero TikTok, por ejemplo, no tenía parental controls. Era algo que estaba disparando también a gente adulta, tratando de alcanzar niños de alguna manera, conectar con ellos sin estos como Sí, candados. candados, Y claro. entonces es por la marca, dices, bueno, me gustaría estar en todas las redes sociales y quiero estar afuera, pero por otro lado, como responsabilidad de comunicación hacia Así niños, es. dices, no lo puedo permitir, lo tengo que parar, porque no quiero hacer contenido para niños en plataformas que no tengan los candados suficientes para que los niños estén seguros. Absolutamente. Entonces, entra como una parte donde hablas de querer estar en todos lados o en todos los medios, pero no arriesgas el largo plazo. Y entonces dices, me tengo que detener porque no es el modelo, ni el momento, ni la comunicación que debo dar hoy a hacer los niños. En un ejercicio además de autorregulación, Sí, ¿no? Que eso justo. creo que al final del día es muy loable de muchas de las marcas que tienen claramente pues, sus valores, ¿no? De alguna Sí. manera conectados, ¿no? Que es un reto, ¿no? Y creo que ese lo vivimos constantemente en los proyectos que hacemos. Tenemos muy claro, y eso también me atrevería a decir que es algo a lo mejor para reflexionar con la gente que nos escucha, que es ese tema de autorregulación y además aliarse con la agencia, el equipo, la persona correcta que en algún momento entiende ese compliance y lo sigue. Porque es muy fácil saltarte las trancas, ¿no? Por muchas veces, y además regresando al ejemplo de Nintendo, por muchas veces me ha tocado ver usos de la marca no autorizados, ¿no? Que al final del día, bueno, pues porque a alguien se le ocurrió y se le hizo fácil, bueno, pues avienta o un torneo, una competencia y usa los IPs y al final del día en ese tema, pues obviamente hay regulación, ¿no? Y es importante cuidarlo, ¿no? Es bien sabido de los abogados de Nintendo también, que es un equipo relevante. Oye, conectando vez con Kitsania, me fascina lo que dices de cómo viste esta universalidad en el comportamiento de los niños. ¿Notaste que eso se da en los niños, pero ya en los adultos no se da en tu experiencia multiterritorial de Sí. Kitsania? Sí, no, los adultos nos manejamos bien diferente, la cultura que hay detrás, las enseñanzas y todo, sí es diferente. Por ejemplo, te voy a dar, en Rusia, las mamás, o sea, Wow. estábamos viendo, una de las cosas que ofrece Kitsania son fiestas, ¿no? Puedes Claro. hacer tu fiesta de cumpleaños En en Kitsania. Kitsania. Y entonces, como que no estaban vendiendo las fiestas y se hizo una investigación, tocaron en Rusia con el consumidor final y lo que querían las mamás era un lugar como que fuera más caro y más elegante y el pastel más alto y así para hacer, sí, y es cultural, ¿no? Como de Y es 15 como, años, ¿no? Sí, acá claro. en México dicen, no importa que el pastel esté chiquito, que me cueste más barato, porque Sí, quiero traer a sí. más niños a que se diviertan, ¿no? A Sí, la fiesta de mi sí. hijo, pero allá era como Un algo, ritual. sí, es como de, no, yo quiero que todos vean que esto me costó más caro y así. Entonces empezaron a hacer un upgrade de las fiestas en Rusia y se empezaron a vender más fiestas, ¿no? Entonces, Curioso. no, y eso no tiene nada que ver con los niños. Claro, claro, Nada que ver. Los nada. niños van, hacen, Y se juegan roleplay, se divierten. divierten muchísimo y no tienen nada que ver. Son las mamás y los papás los que hacen como diferente un mercado de otro, ¿no? Claro. Oye, sensacional. La verdad es que sí, efectivamente, los cambios, las condiciones culturales forman sociedades, ¿no? Sí. Y qué experiencia tan sensacional haber abierto, además en territorios poco convencionales para una empresa mexicana, ¿no? Sí, sí. Me encanta este ejemplo. Y además, si en algún momento ve el episodio, se lo voy a mandar a Javier, Sí. que lo felicitamos por Ay, sí, por ese gran sí. proyecto, ¿no? La verdad es que es un gran proyecto y Javier es una persona súper apasionada en lo que hace. O sea, Impresionante. está metido todo el tiempo en todos los lanzamientos, todas las experiencias que se lanzan a los niños, él Las las vive. ve y las vive antes de que lleguen, o sean aprobadas y demás. La verdad es que sí, sí me parece como una persona brillante.
No, sensacional. Necesitamos más emprendedores mexicanos Sí. transnacionales, ¿no? Oye, déjame, me muevo un poco lateralmente al mundo digital, ¿no? Ujú. Estuviste en todas estas love brands, ¿no? Que de alguna manera, no me acordaba de lo de 20th Century Fox, pero también es una love brand, es entretenimiento, ¿no? Sí. Y te toca vivir recientemente una experiencia de varios años en Amazon, ¿no? Ujú. Y no podría decir que Amazon no es una love brand, porque yo creo que mucha gente nos gusta mucho Amazon, pero pues es sobre todo un solucionador de nueva tecnología para los que necesitamos comprar cualquier cosa. Sí. ¿Cómo te tocó interactuar y vivir el marketing digital en una marca tan importante como esta, Gaby? ¿Qué aprendiste, además de después de tu historia muy experiencial, muy de pararte afuera del Game Planet, ahora vivirlo con algoritmos y datos y todo lo que los científicos seguramente te contaban, ¿no? Pues sí, es una empresa que se maneja muy basada en números, ¿no? Claro. Pero tampoco pierde al consumidor. O sea, ver las anécdotas todas las semanas, mantener presente al consumidor, escuchar lo que dicen, si les gustó la entrega, si no les gustó la entrega, si se los entregaron chuecos, si venía dañado, si, o sea, todas esas cosas suman a los datos. Claro. Entonces, nunca, o sea, Amazon es una empresa que nunca ha perdido el contacto con el consumidor por basarse en datos. Eso es como Increíble. maravilloso. Otra de las cosas como muy importantes de e-commerce es, está creciendo muchísimo en el formato de mercado, de cómo compra la gente el comercio electrónico. Entonces, cada vez más va a ser más relevante. Yo veo ahorita, ¿no? Antes eran todos yendo a comprar, por ejemplo, videojuegos a un Game Planet o a un Liverpool, o sea, como a diferentes retailers. Y ahorita es como de, pues, veo, comparo números, la gente está muy acostumbrada ya a comparar en línea precios. Sí. Entonces Sí, ya no absolutamente. necesitas pararte para ir a comprar algo físicamente y eso lo hizo mucho como la parte de la pandemia, o sea, los años que estuvimos en pandemia, como que la gente regresó a sus asientos y literal desde ahí hacía investigación de, oh, necesito una estufa nueva. Y entonces metían a investigar Wow. así y así compra ya la gente, ¿no? Creo que es muy relevante tener presencia de las marcas en el comercio electrónico, sobre todo la presencia de productos físicos. Claro. Claro. Es muy importante, pero también sigue siendo muy importante tocar al consumidor. O sea, no puedes perder de vista el consumidor, no puedes seguir experimentando con lo que el consumidor te dice. O sea, eso es todo el tiempo. Experiencia, contacto de la marca con la gente es lo más importante. No puedes estar solo atrás de una pantalla. Que conecta con lo que nos decía al principio, ¿no? Esa interacción, ese ser curioso, conocer, sentarte al lado del consumidor. Que fíjate que, a ver qué opinas, no sé si sea medio polémico el tema, pero lo que está pasando obviamente con la llegada de las empresas chinas, los comercios electrónicos chinos y productos, la realidad es que, cuando menos yo en mi cachucha de consumidor, a algunas de esas empresas no les importas absolutamente nada. O sea, no hay una sensación de conexión, de feedback, ¿no? Es precio, ¿no? Y entonces, eso potencialmente puede convertirse, cuando menos, me imagino, en territorios y con consumidores que quieren un trato, ¿no? Se puede volver un diferenciador importante. No sé qué opines. Sí, creo que sí. La verdad es que, como dices, es como masivo, ¿no? Es Masivo. como necesito vender mucho. Sí, al mejor precio posible. Y hay marcas de esas, de comercio electrónico chinas, que usan tus datos para venderlos, porque condiciones, tú dices, sí, todo sí, políticas y condiciones, Sí, no se lee claro. nada, sí, todo sí. Y lo que quieren es atraer más gente a través de esos precios bajos para usar tus datos. Así es. Que tú estás firmando que estás de acuerdo. Estás de acuerdo además. Bueno. Claro. Entonces, hay que tener como cuidado en qué, o sea, si no me importa que usen mis datos para venderlos, regalarlos, hacerle lo que sea, it's fine, pero hay mucha gente que sí nos importa, ¿no? ¿Dónde acaban nuestros datos o por qué los usan o de cierta manera? Y el precio de cambio es eso, es, bueno, te vendo cosas baratas, pero también cosas baratas o sea, van a satisfacer una parte chiquitita o un momento específico de tu tiempo o de tu necesidad, a lo mejor es ropa, a lo mejor es una ropa para tu casa, a lo mejor es algo de Navidad o lo que sea, pero después están
como arriesgando la parte a largo plazo, Así porque es. yo no tengo un vínculo con esa marca. Así Lo es. único que hace es satisfacer ese momento y ya. ¿Sigues viendo que el marketing de construcción de brand sigue siendo muy importante? Sí, yo creo que sí. Porque esa es una discusión a veces constante, ¿no? Oye, qué tan importante es construir marca y fortalecer en el tiempo, y a veces el corto plazo te mata a veces esas hipótesis, ¿no? Sí. Me acaba de pasar ayer, Ujú. literal. Mari, que me ayuda en la casa con toda la organización y todo el ajetreo de la casita, me dijo, señora, ¿me puede ayudar a comprarme una estufa para mi mamá? Y le dije, sí, Mari, vamos a comprar una estufa. Y entonces me metí a diferentes tiendas de comercio electrónico, ¿no? Y le dije, mira, acá cuesta esta tanto, aquí la otra, esta. Y le llamó mucho la atención porque habíamos visto, ella quería una estufa con tapa. Y entonces todas las estufas con tapa costaban 3 veces más que las estufas sin tapa. ¿Por qué? No sé. Por alguna razón. Y entonces encontró una con tapa y me dijo, ay, esta tiene tapa y cuesta casi lo mismo que la otra, ¿no? Y vimos y me dijo, pero ¿quién sabe qué marca es esa? Y le dije, no tengo ni idea. Le dije, es una marca nueva. Le dije, pero piénsalo, esta de marca quién sabe qué, con tapa cuesta 6,000 pesos, esta con marca reconocida cuesta 6,000 pesos, pero no tiene tapa. Se fue a su casa y hoy en la mañana me dijo, no, quiero la de la marca que sí conocemos. Entonces, Claro, ese claro. clic con construcción de marca te puede hacer un diferenciador, aunque tú quieras una estufa con tapa, Así pero es. es marca, quién sabe qué. Así es. Entonces, ¿qué pesó más? Las dos costaban lo mismo. Yo quería esta con tapa y esta no tenía tapa, pero pesó más la marca. Y eso es un ejemplo de una estufa que me pasó ayer, pero todo el tiempo hablas con la gente y la gente pide las cosas o los productos que Que te da consume confianza. por las marcas, Así es. muchas veces. Así es. Entonces sí es muy importante seguir construyendo las marcas. Que creo que al final del día esa es parte un poco de la reflexión futura, ¿no? El consumidor, fíjate, tengo una anécdota bien interesante, muy rápida, que es, posiciónate yo sé que me veo mucho más joven, pero posiciónate hace 20 y tantos años, cuando estaba empezando el boom del Internet, y alguien me explicó la importancia del branding, me decía, tú cuando piensas en hamburguesas, ¿en qué piensas, no? Y yo le decía, por ejemplo, en McDonald's. Y por esa época estaba yahoo.com y América Online, ¿no? Y pues básicamente me preguntó, ¿y tú cuando piensas en Internet, en quién piensas? Me dejó muy reflexivo esa pregunta, porque al día de hoy tú piensas en marcas bien claras, dominantes en el mundo del Internet que hace 20 años no conocíamos. Claro. Y esa inversión de marca vale mucho dinero, ¿no? Y creo que eso al final del día es una búsqueda que tienen que hacer todos los expertos en marketing que están construyendo marcas que al final del día no pueden olvidarse, como hablabas, de corto plazo, ¿no? Hay una obligación de construcción de largo plazo, y más con generaciones que además, entre más jóvenes, tienen más opciones e incentivos y comunicación y bombardeo de información que lo ha hecho cada vez más compleja la construcción de una marca, ¿no? Ya no es nada más un anuncio en la televisión en prime time, ¿no? Así es. Ha cambiado radicalmente. Oye, Pati, me encanta toda esta experiencia que dices, porque además, reitero, no es nada más de referencias ni personales ni de contactos mutuos de tu gran expertise, sino lo ejemplificas y lo dices súper claro. Me encanta todo lo que nos dices. ¿Qué sigue para Pati Velasco? ¿Qué viene hacia adelante? Ahorita estás en un proceso de transición. Sé que estás explorando, pero además me encanta que nos digas, y además me queda claro lo que sí quiero hacer. ¿Te sigues viendo en el marketing? Sí, ¿Qué totalmente. industrias te llaman la atención? ¿Qué ves como aprendizaje? Cuéntame. Yo creo que sí, o sea, como sigo mi corazón y mi estómago y las maripositas siguen latiendo para esta parte de marketing. Entonces Claro. sí quiero seguir mi carrera en marketing, Claro. definitivamente, es algo que sí o sí. Y no sé, como que hacia futuro en mi cabeza lo que dices, hoy todo el boom que está teniendo la vida, el mundo, y eso hacia la parte de tecnología. Sí. Hacia la parte de tecnología, pero aparte como el behind the scenes de la inteligencia artificial,
todos estos proyectos que no solo están ayudando a los consumidores, a los ejecutivos, a las empresas, sino también como a la parte de medicina. O sea, como que siento que hay Impresionante. como algo behind the scenes que se está construyendo como el Internet de hace Sí, 20 y tantos exacto, años, así es. que es como que donde mi corazoncito siente que tengo que ir. Entonces buscaré ir o avanzar el barco hacia esa dirección, ¿no? Hacia esa parte como de tecnología, integrando lo que ya sabe mercadotecnia y siempre trayendo al consumidor atrás, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Vamos a ver qué se presenta en un futuro, pero allá voy. Creo que todavía tengo como mucho que aportar en marketing y también No, que claro, aprender, ¿no? De estas claro. nuevas empresas, de esta tecnología que viene detrás. Me encanta tu filosofía de vida. Además, reitero, nos conocemos de hace mucho tiempo y siempre se nos ocurrieron cosas locas en su momento y después nos seguimos comunicando y explorando ideas hacia el futuro y seguramente no se nos ocurrirán cosas hacia adelante. Creo que lo que nos compartes es bien valioso para toda la audiencia que tratamos de, reitero, de darle un poquito de luz hacia esto que nos apasiona, que se llama el mundo del gaming, definitivamente la transformación y la disrupción del marketing, ¿no? Ujú. Y cómo a veces cuando los juntas se vuelve interesante y novedoso, ¿no? Eh, Te agradezco mucho toda la experiencia que nos compartes. Seguramente no será la única vez que te invitaré de este lado. Pero bueno, para irnos enfilando para el cierre, mi querida Patti, déjame, te pregunto un par de cosas, ¿no? Que me parecen relevantes para cerrar. Uno es, ¿qué estás jugando ahorita? ¿Sigues jugando algo de videojuegos? ¿Te das un tiempecito para eso? ¿O Sí. ya nos olvidaste? No, sí lo sigo jugando. La verdad es que había mi juego favorito del mundo en el Nintendo 10 o Del Nintendo 3DS 10. o el ¿Te acuerdas cuando se 3DS. lanzó además el Sí, 10, que sí, fue lo una recuerdo novedad perfecto, brutal? perfecto. Sí, Era Profesor Layton y me acuerdo muchísimo que todo el mundo se reía de mí porque si es que nadie compra Profesor Layton, ¿no? sí, nadie. Pero nadie, Tú o sea, fuiste la única, yo una de soy dos la, copias. sí, soy la única. Entonces, es uno de mis juegos favoritos. Ahí tengo formados. No he podido retomar los últimos de Professor Layton, pero es de mis juegos favoritos. Me gusta mucho la parte de acertijos. Y entonces empezar a descubrir algo muy, muy similar a Zelda, por ejemplo, ¿no? Claro, Que claro, es como de secretos. resuelve los secretos y entonces sigues en la historia y demás, ¿no? Ese tipo de juegos me encantan. Entonces, por Claro. ahí va la cosa de los juegos. Espero que te sigas dando tiempecitos para Sí, poder jugar. Y eso me lleva a la última pregunta que a lo mejor ya me la respondiste. Si te mandáramos a una isla desierta a jugar un solo videojuego, ¿con cuál te llevarías, sí, mi Zelda. querida? Zelda. Zelda, absolutamente. Seguro, Un amante seguro. más de Zelda. Sí, seguro que sí. Productazo. Sí, productazo. ¿Habrá película? ¿Quién sabe? A lo No mejor algún sé, día, no ¿eh? sé. No lo dudo, no lo No dudo. lo dudamos. Sí. Pati, qué gusto haberte tenido en este espacio. La verdad es que no solamente me da mucho gusto recordar las experiencias, sino además el que nos inspires con toda tu experiencia y las cosas que tenemos que cuidar siempre en el diseño de un proyecto, reitero, más en marcas que generan mucho amor y engage. Creo que nos lleva mucho aprendizaje. Espero que me aceptes después una invitación para seguir profundizando en tu nueva aventura y pues desearte todo el éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Gracias bueno, por la invitación. no, encantado. Y a toda nuestra audiencia, pues muchísimas gracias más por seguir este capítulo y seguir este esfuerzo de comunicar lo que hacemos en Gaming Partners y también, sobre todo, más bien la experiencia de compartir con muchos de nuestros amigos y miembros de la industria en sus diferentes experiencias. Nos vemos en la próxima.